programa donde se abordan temas de actualidad, contingencia y la agenda cultural de la zona. Entrevistas del ámbito nacional e internacional. Revelando es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Con ustedes, Revelando en Radio Portales de Valparaíso. Muy buenas tardes, amigas y amigos de Radio Portales, de este programa Revelando, que como todos los días jueves nos reúne para comentar temas de interés. Estoy, como siempre, aquí con Fernando Pérez. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Quila. Buenas tardes, auditores. Quien les habla, Luis Quilapán Clavel. Estamos de regreso con Fernando. Tuvimos 2 semanas fuera del área. Fuimos reemplazados exitosamente por algunos de nuestros partners de esta radio. Les agradecemos públicamente que lo hayan hecho. Y retomamos entonces nuestras conversaciones de los días jueves. Hoy día se celebra San Alberto o San Alejandro. En realidad hay varios santos hoy día, así que vaya un saludo por lo menos a los Albertos y a los Alejandros que conocemos. Pero hay más santos que días en el año, así que se repiten varios. Es verdad. Bueno, estamos transmitiendo Radio Portales, como ustedes saben, en la frecuencia 89.5 FM y 840 AM. Esta es la radio insignia de aquí de la región. Todo el mundo conoce Radio Portales, así que ojalá nos estén escuchando. Gracias al gentil trabajo de Mario Salazar, estamos al aire con Marco Leblanc, que nos mantiene en vivo a través de Facebook Live. Así que ustedes nos pueden ver en Facebook y ojalá ahí puedan emitir sus comentarios. Nosotros les vamos a responder. Si no lo ven en directo, lo pueden ver posteriormente, pueden agregar nuevos comentarios y nosotros seguiremos interactuando con ustedes sobre temas de interés. Vamos a hablar de lo que está pasando, que vamos a decir más cosas. Si Chile está en una situación bastante especial, seguramente en todos los medios de comunicación se habla de lo mismo, con distintos matices, para uno, para otro lado, tendencias políticas, ideologías y de todo. Pero lo importante, Fernando, es que nosotros que estuvimos 2 semanas fuera del país y regresamos hoy y vinimos caminando por nuestra querida calle Condel, que recuerda a uno de los héroes más gloriosos de la historia naval y la historia patria. Tiene un monumento aquí al lado de los estudios de Radio Portales, todo rayado, monumento que está enteramente grafiteado, etcétera. De verdad, no sé si te pasó, Fernando, pero sentí desazón, sentí angustia. Realmente me dio pena. Me dio pena caminar por la calle Condel y ver la magnitud de la destrucción que se percibe. Todavía se percibe también el efecto de los residuos del gas lacrimógeno. Algo me picaba la nariz en la caminata. Pero es increíble cómo los negocios que están a lo largo, desde la Plaza Victoria hasta acá, hasta los estudios de Portales, negocios destruidos, protegidos con rejas metálicas, la gente atendiendo a oscuras dentro de estos negocios cerrados. Hay otros que definitivamente fueron saqueados, incendiados y ya perdieron todo y desaparecieron. Así que, Fernando, tomándome una licencia, y espero que Asofar no se moleste con lo que voy a decir, yo le ofrezco a los locatarios de la calle Condel, de todo corazón, que si alguno de ellos me está escuchando y se vio afectado con lo que acabo de describir, será muy bienvenido a conversar con nosotros en el programa Revelando cuando quieran.
Nosotros tenemos programa todos los días de lunes a viernes, de 18 a 19 horas. Podemos contactar a través de los radioportales para que vengan acá y puedan expresar en directo el sentimiento de pesar, me imagino, que tienen respecto a lo que ha acontecido en nuestro querido puerto, que cada vez está más destruido. Y caminando también por aquí, Fernando, ayer veíamos una manifestación de un grupo de trabajadores honorarios de la Municipalidad de Valparaíso. No más de 15. Bueno. Claro, que estaban protestando porque eran trabajadores honorarios, que protestaban porque les pagaban con boleta honoraria. Y en realidad hoy día parece que cualquier grupo se junta y sale a protestar. Todo, bueno, la libertad de expresión está amparada por la Constitución Política de la República, que nos rige hasta el día de hoy, y por eso esa gente está manifestándose o estaba manifestándose ayer ahí frente a la municipalidad, parando el tráfico. No gravemente, el tráfico podía continuar. No, podía continuar. Estaban bloqueando el tráfico frente a la Municipalidad de Valparaíso, parados en el cruce Cebra, con lo cual se estaba formando un taco en la calle Condel, y eso atenta contra la libertad de movilización de las personas que venían en los buses, de la libertad de trabajo de los microbuseros, taxis y particulares. Entonces, ahí es donde yo quiero hacer el punto, y después voy a retomar lo que tú decías antes, donde comienza la libertad de expresión de uno y donde termina el derecho a transitar del otro. Porque lo que es manifestarse en la calle, en la vereda, como se usa en los países organizados donde hay respeto por la autoridad, no están molestando a nadie. El tránsito sigue, el transunte sigue, y la gente lee las pancartas y ve lo que están pidiendo. Pero bloquear el tráfico es molestar a otras personas. Por lo tanto, la libertad de expresión termina donde comienza a entorpecer la libertad de la otra persona. Los derechos son para ambos lados. Y eso es lo que aquí, la falta de autoridad, se ha perdido. Yo por eso critico yo esa forma de hacerlo. Y frente a la municipalidad, los propios funcionarios municipales quienes tienen que dar el ejemplo. Son funcionarios municipales a honorarios. El reclamo era por eso. Pero retomando, para que no se me olvide, a los locatarios de la calle Conde, que son nuestros vecinos aquí, cercanos a estudio de Radio Portales, les reitero, si alguno quiere venir a manifestar lo que siente y el efecto que tuvo esta masacre de bienes inmuebles, de sus negocios, la destrucción y todo, tienen nuestro espacio disponible y los vamos a atender con mucho aprecio, porque creo que tienen mucho que decir y que hasta el momento de alguna manera han sido mantenidos en silencio, como que no existieran, y solamente se da cabida a informaciones que tienen que ver con los hechos que están ocurriendo, las marchas que se convierten, siempre comienzan pacíficas, siempre terminan violentas, con el accionar de Carabineros. Y aquí tomo lo que tú dices, Fernando, sobre los Carabineros. ¿Tú tienes algo que agregar antes de eso? No, yo antes de pasar al tema de los Carabineros, yo quería volver al tema de la destrucción que tú mencionaste. Al tema de ver lo que es Valparaíso normal, la querida perla del Pacífico, y ver lo que es un Valparaíso arrasado. Yo hoy día al caminar retrocedí prácticamente 45 años atrás, 50 años atrás. A mí me tocó ver en Europa, en Polonia, específicamente en Danzig, barrios arrasados producto de la guerra, que todavía persistían, que estaban en recuperación. Me tocó ver en el Medio Oriente, en otros viajes, lugares donde había enfrentamientos y había sectores destruidos. Pero no en ningún país me ha tocado ver la destrucción propia de su propia gente. Lo decía la otra vez en un comunicado ahí en redes sociales, un artículo de los argentinos. Los argentinos podrán tener muchos problemas, pero nadie quema a la Argentina. Yo no entiendo cómo los chilenos no pueden resolver sus problemas y queman su propio Chile. Porque es una actitud irracional.
Y una cosa que yo quería complementar de lo que tú decías, cuando nosotros caminábamos hacia acá, en estas puertas chicas que había donde tú podías entrar a un comercio, está igual que en la Segunda Guerra Mundial, cuando bloqueaban para los bombardeos, que estaban listos para cerrar en todas partes, porque estaban todos tapiados, viene el enemigo. Pero resulta que el enemigo es interno, son los propios compatriotas. El que compra en esos negocios es el propio manifestante o el familiar del manifestante. O sea, son chilenos enfrentados por la irracionalidad y movida por otras personas que tan claramente pareciera identificadas en esa irracionalidad. Verle la cara, la expresión a las personas que atendían dentro. Esa cara de tristeza, esa cara de temor en los ojos. Yo estuve conversando en otro recinto también de aquí en la calle Conde con varias personas que habían estado ahí, que estaban dentro del local cuando les trataban de romper la puerta. El temor por su vida y el temor por el trabajo, por su trabajo, porque ese trabajo depende de la familia. ¿Qué racionalidad tiene? ¿Queremos mejorar el país? Es correcto, hay que hacer reformas a lo mejor en las pensiones, en la salud, etcétera, perfecto. Pero ahora la plata no se va a poder ir a las pensiones ni a la salud. Hay que ir para poder sobrevivir los que han destruido. ¿Qué racionalidad y lógica tiene? No la puedo entender. Sí, yo vi también, Fernando, algunos carteles pegados en las pseudo vitrinas, porque ya no hay vitrinas. No existe vitrina. Y llena de pancartas. En las paredes vieron letreros de alguna gente que tiene sus negocios acá y que decía: nosotros compartimos la demanda, pero por favor no nos destruyan nuestra fuente de trabajo. U otro un poco más allá, Corona, que está desaparecido, Corona, que estaba aquí en la calle Conde, el quemado, debe tener letreros: por favor no incendien Corona, que atrás hay casa y viven familia. Entonces, la irracionalidad de la gente que llega a esos actos vandálicos es incomprensible. Y fíjate que una anécdota. Una de las personas con que conversé, curiosamente, era pareja de una señora venezolana, hacía ya muchos años radicada aquí en Chile. Una persona de confianza. Y decía: esto exactamente pasó hace 20 años atrás en Venezuela. Lo mismo. De no ponerse de acuerdo, protestas en forma reiterada, que no conducían a nada, cambiando los objetivos de la propuesta, porque resulta que había que arreglar pensiones, esto, lo otro, pero resulta que ahora nadie habla de lo que había que arreglar. Ahora estamos con una asamblea constituyente que no estaba en ninguna de las agendas de Chile. Y que nadie sabe, Fernando, ¿para dónde va tampoco? Si la asamblea constituyente va a solucionar los problemas que eran las demandas, porque las demandas son legítimas. Uno siempre tiene demanda en cualquier parte, en el trabajo, hasta en cosas bastante sencillas como en la familia. Los niños tienen demandas, quieren más permisos, siempre hay demandas y todas las demandas son legítimas. Hay que escucharlas y hay que aterrizarlas para poder encaminarlas por una ruta certera. Eso es una cosa, las demandas. Bien. La asamblea constituyente o el proceso que se vaya a seguir para cambiar la constitución política de la República es otra cosa, y lo más seguro, como las constituciones tienen que decir solamente los lineamientos generales para la legalidad del país, lo más probable es que no se entre al detalle de asegurar ni mejores pensiones, ni salud de otro tipo. Probablemente van a haber lineamientos, pero el detalle está en otra parte. Y no es materia constitucional. No es materia constitucional. Entonces, mezclamos una serie de demandas populares, a lo mejor con mucho legítimo, muy legítimas, que se pueden pedir en buena forma, que demandan una serie de recursos que los están destruyendo, por lo tanto no van a tener los recursos, y que finalmente pasan a segundo plano porque estamos pidiendo lo que no tiene nada que ver si no se resuelve la Asamblea Constituyente. Es paradójico, por ejemplo, de que en este minuto además, cuando se están pidiendo recursos y el país requiere más inversión para tener más plata para repartirle a la salud y a todo,
Resulta que va a tener menos porque los inversionistas extranjeros no van a venir. Y no van a venir por una razón muy sencilla. Porque la estabilidad está absolutamente en tela de juicio del momento que se pudiera aparecer una asamblea constituyente. Porque de lo que sale en una asamblea constituyente podría ser algo muy bueno, o algo muy malo, o algo que no les sirve. Por lo tanto, ¿quién va a invertir? Bueno, Fernando, ¿tú te acuerdas? Para la inversión. ¿Te acuerdas el modelo hace poco en Venezuela clausurado en el Congreso? Guaidó, por ejemplo, era parte del Congreso y asumió en su reemplazo una asamblea constituyente. Entonces, ¿qué es una asamblea constituyente? Es un organismo que es estructurado, es formado, que participa en los cambios constitucionales, pero que en el caso venezolano permaneció para siempre la asamblea constituyente. Entonces, cuando el presidente Maduro estimó que el Congreso no le estaba facilitando su acción de gobernar, resolvió cerrar el Congreso y puso en actividad nuevamente la Asamblea Constituyente. O sea, en Venezuela están legislando una Asamblea Constituyente y el Congreso cesó la función. ¿Será eso lo que los chilenos quieren para el futuro? Nosotros hemos conocido en Chile 3 poderes del Estado. El poder ejecutivo, donde está el presidente y sus ministros, y de ahí dependen las Fuerzas Armadas, etcétera, 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 y varios organismos. El poder judicial, que es donde están los jueces, la Corte Suprema, la Corte de Apelación, etcétera, etcétera, y el poder legislativo, que es el que hace las leyes, que el Congreso Nacional tiene 2 cámaras. Uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo si está bien que hayan 2 cámaras, puede ser una cámara. Bueno, eso es una cosa que perfectamente se puede discutir. Pero si se está pensando, cuando el discurso dice que tiene que haber una asamblea constituyente, el discurso es más allá de lo que la mayoría de la gente piensa, que es solamente para rehacer la Constitución, sino que esa asamblea permanezca como un suprapoder, un cuarto poder, que en una circunstancia cualquiera, si no está la situación de acuerdo a lo que ciertos personeros estimen conveniente, sencillamente se cierra el Congreso y asume nuevamente la Asamblea Constitucional, que es lo que está haciendo Maduro. Si es ese el propósito de algunos miembros de la izquierda chilena, que probablemente tienen en la cabeza el modelo venezolano, seguramente están engatusando a los chilenos con que este grupito se va a juntar, va a ser elegido democráticamente, etcétera, etcétera, y va a cambiar la Constitución. Pero probablemente cuando la cambien van a incorporar la figura de esta asamblea constituyente, que es un suprapoder. Hoy día muchos congresistas reclaman porque existe el Tribunal Constitucional. ¿Qué es el Tribunal Constitucional? En algunos países existe el Tribunal Constitucional. No es una organización que haya aparecido como un conejo, un sombrero o de un mago. Es una organización que existe en muchos países del mundo y que permite verificar que las leyes que crean los miembros del Congreso estén de acuerdo a la Constitución. Ellos no opinan del punto de vista ideológico. El Tribunal Constitucional en algunas veces puede favorecer a un sector político o en otras oportunidades a otro sector político, porque lo único que hace el Tribunal Constitucional, y para eso fue creado, es para dirimir si las leyes que está haciendo el Congreso están dentro del marco que fija la Constitución Política de la República. Pero resulta que muchos congresistas chilenos dicen que ese es el cuarto poder, que hay una tercera cámara. Entonces, como que lo que ellos hacen, viene el Tribunal Constitucional y dice, esto no se puede hacer. Y entonces les coartan la posibilidad de legislar. Pero los chilenos estamos dispuestos a que los congresistas legislen mal, que produzcan leyes que racionalmente estén contra las normas constitucionales. ¿Es eso lo que quieren? En otros países no existe Tribunal Constitucional, pero sin embargo las Cortes Supremas o el máximo Tribunal de Justicia hace las veces de Tribunal Constitucional. Es decir, una vez que las leyes son emitidas, uno puede recurrir a la Corte Suprema y decir, necesitamos
una indicación, se puede pedir a la Corte Suprema que se pronuncie si la ley es constitucional o no. O sea, en otros países opera la Corte Suprema como tribunal constitucional. ¿Acaso si se cambia el modelo en Chile y se le otorga ese rol, se hace desaparecer como el sillón de Donoto, el tribunal constitucional? Digo el sillón de Donoto porque Donoto encontró a su mujer que lo engañaba en el sofá del living y para evitar el problema vendió el sofá. Entonces aquí, si acaso se elimina el tema del Tribunal Constitucional y se elimina el Tribunal Constitucional porque se piensa que es una tercera cámara y se le da esa atribución a la Corte Suprema, entonces van a decir que la Corte Suprema es la tercera cámara. Aquí entonces, antes de entrar en este juego de los cambios constitucionales, yo creo que falta mucho a los queridos amigos y amigas que nos escuchan, a los ciudadanos responsables, estudiar bien qué es lo que se está proponiendo y hacia dónde probablemente nos conduce. Mira, gracias a la estabilidad y el desarrollo que tuvo Chile fue con la actual Constitución, que tiene más de 300 cambios y que se le pueden seguir introduciendo todo lo que se quiera. Pero las instituciones que tienen la gran gracia de la Constitución es que dan la autonomía necesaria para que exista equilibrio en el poder. Por lo tanto, la Corte Suprema es autónoma, no se le pueden discutir sus resoluciones, poder legislativo autónomo, poder ejecutivo autónomo, y el Tribunal Constitucional lo es, como también lo es el Banco Central, con lo cual se mantiene la estabilidad económica. El riesgo de todas estas asambleas que viene a ser este poder recurrente es que tiene color político y es dependiente del color político. Por lo tanto, quien mande la asamblea, ¿qué es lo que pasa en Venezuela con Maduro? Quien manda la asamblea tiene el control. Pues cuando no le gustan las leyes, cierra el Congreso, la asamblea lo dispone. Cuando no me gusta esto otro, la asamblea disponga a hacer esto otro. O sea, en el fondo, no es otra cosa que el instrumento para mantener un poder a todo como el lugar. ¿Qué pasó en Bolivia? Cuando por la Constitución, la asamblea que hicieron, no podía ser reelecto nuevamente por otro periodo más el expresidente Evo Morales, entonces apeló a un tribunal internacional de que le estaban violando los derechos humanos y después hizo fraude en la elección y todos saben los acontecimientos, tuvo que renunciar y ahora están también con los disturbios allá. O sea, está hecho para eternizarse en el poder un determinado gobernante o un determinado grupo de gobernantes. Aquí es una lucha de poder, no es que estemos mejor. Todos los problemas se resuelven con cambio de constitución o sin cambio de constitución. Por lo tanto, cambiar la constitución es un riesgo innecesario. Modifiquemos todo lo que haya que modificar. Que acepta, si ya tiene más de 300, está firmado por el presidente Lago. Tiene más de 400 y 500 cambios, considerando el que se le hicieron antes durante la transición. Por lo tanto, ese es el marco. Pero no van a resolver las pensiones por constitución, no van a resolver la salud no van a resolver la educación, no van a resolver el CAE, porque eso son todas materias de ley. Entonces, entendamos el mensaje. Usted salió a la calle porque le molestaba el CAE, tenía problemas porque no había pagado sus deudas, porque estaba muy caro, porque se había endeudado por lo otro, porque quería mejor vivienda, porque la salud estaba mala en el consultorio. Y resulta de que ahora... Por las pensiones de vejez. Y resulta que ahora todo esto pasó, estamos hablando de la Constitución. ¿No cree que alguien aquí metió la cola a poner la cosa de forma distinta? Le cambiaron el panorama. Y si la salud está tan mala, díganme el tremendo beneficio que hicieron una muestra de botón. El hospital de Coquimbo. Da pena ver cómo entraron y lo destrozaron y rompieron los consultores médicos, rompieron los escáneres, que cuestan millones de dólares, rompieron todo. Así la están dando salud al pueblo que está pidiendo salud. Señora, alguien aquí, señor, le está metiendo un lenguaje equivocado. Los que son mayoría, que eligieron este gobierno y que están de acuerdo por la paz, tienen que pronunciarse y decir que están de acuerdo por la paz. Porque hay una minoría que está haciendo lo que quiere y al final están robando. Bueno, aquí, Fernando, en la calle Conde salieron los locatarios con globo blanco por la paz.
y llegaron los frentes amplistas que se sentían ofendidos porque los pobres locatarios, vuelvo al comienzo, hay que ver cómo están sus locales y cómo está la calle, es una perdición eso. Y llegaron los frentes amplistas a encarar a los locatarios afectados que estaban con globos blancos, vestidos de blanco, haciendo ver que algún foco de televisión los iluminara por un ratito, siquiera que creo que no, ni siquiera los iluminaron, ni siquiera los pusieron en ninguna parte. Estaban diciendo queremos paz, y vinieron los del Frente Amplio a encararlo, a decirle que eso los ofendía, que los estaban provocando. Bueno, ¿en qué mundo estamos? ¿Quién provoca a quién? Esto es un mundo bizarro, un mundo al revés. Es un mundo al revés, en que los buenos se convirtieron de repente en los malos, y los malos ahora son los buenos. ¿Quién entiende este país? Y esto tiene repercusiones en lo que estamos conversando, tiene repercusiones en el funcionamiento diario del país. Yo creo que la gente tiene temor. La gente se está yendo a sus casas temprano, no quiere tener problemas. La gente normal, el trabajador, el que vive de un salario, esa persona quiere irse temprano a su casa para que no estar involucrado o lo pille una manifestación violenta, porque no sabe quiénes son, dónde están. Y yo te aseguro que mucha gente camina por las calles de nuestro país y mira hacia el lado y ve gente que no sabe si es buena o si es mala, porque como andan todos vestidos con la mochila en la espalda y andan con el capuchón puesto en la cabeza y con una botella de agua, entonces uno inmediatamente dice, este tiene que ser violento, pero a lo mejor no es violento. La gente está asustada. Han logrado, los creadores de esto, han logrado provocar terror. Eso es terrorismo. Aquí en la Quebrada del Ají, los incendios aquí en Valparaíso, ¿qué es? Terror. Es que la población se sienta asustada. Y lo han logrado. La población está asustada. Nosotros mismos, circulando por nuestras calles, no sabemos si nos van a parar en un semáforo, si no baila, no pasa. ¿Por qué me provocan? ¿Por qué me afectan? ¿No soy acaso ciudadano igual que ellos? ¿Por qué porque tengo auto me tienen que hacer eso? ¿Cuál es la razón? Gravísimo lo que está pasando, y creo que donde se ha puesto el centro de gravedad hoy día, en los últimos días, y lo que estábamos conversando sobre la Constitución, creo que desvía el foco de dónde están los problemas reales de la gente. La gente quiere que le mejoren las pensiones, hagamos un esfuerzo para que se mejoren las pensiones. La gente, no sé cómo, yo no tengo la bola de cristal para saber cómo se van a solucionar las pensiones, pero no tengo idea de dónde sacar la plata. Si todas estas medidas requieren recursos, y los recursos hay que producirlos, y Chile vive del cobre. Entonces aquí hay una gente que dice, entonces nos quedamos con todos los recursos y expropiamos todo. Y bueno, eso durará un tiempo y después ya veremos qué pasa con los recursos. Entonces hay que tener cómo financiar, pero en el largo plazo, para siempre, no que sea esta generación durante 20 años que se vea beneficiada y en 20 años más haya otra explosión social más grave, porque entonces estaríamos en el escenario que ya han pasado otros países como Venezuela, que pasó por esto, o Cuba. Así que tenemos mucho que ver. Quiero que retomemos, sí, Fernando, después el tema de los carabineros. Vamos a ir pronto a una pausa, pero yo quiero que hablemos sobre la función de los carabineros respecto a una idea que tú dejaste planteada, que los manifestantes bloquean las calles, la circulación y el derecho del resto de los ciudadanos de poder movilizarse en la ciudad. Entonces, solamente a modo de introducción, y antes de irnos a la pausa, quiero decir que los carabineros, cuando llegan ahí, llegan por mandato de la ley. A los carabineros no se les ocurre de repente salir de su cuartel a dispersar una manifestación. Ni menos se les ocurre salir a apuntarle a los ojos a la gente. No se les ocurre. La ley le obliga al Estado, a modo de introducción, que tiene que mantener el orden público. Y para mantener el orden público, el Estado, este Estado o cualquier país del mundo, tiene la policía. Entonces, lo que hace la policía es tratar de mantener
el orden público. Dicho lo anterior, nos vamos a ir a una pausa y ya voy a volver con este tema para ver cuál es el espacio de maniobra que tiene Carabineros en Chile para poder mantener el orden público. Vamos a una pausa. En Radio Portales de Valparaíso estamos presentando Revelando. Es presentado y auspiciado por Asofar AG, Asociación de Oficiales de la Armada de Chile en Retiro, Asociación Gremial. Bueno, regresamos, Fernando, en nuestro programa Revelando, compartiendo con nuestros auditores algunos acontecimientos y pensamientos sobre lo que está ocurriendo. Quien les habla, Luis Quilapán Clavel y Fernando Pérez, que está siempre conmigo acá. Estaba hablando yo de los carabineros y cuál es la obligación que la ley le exige a la fuerza pública ante situaciones de desorden público. El Estado, como lo mencioné, tiene la obligación de mantener el orden público. Imaginemos un escenario en que el Estado, como muchos dicen, son los carabineros que vienen a provocar. Imaginemos una situación hipotética. Les pido a nuestros auditores que traten de imaginarse esta situación hipotética en que un grupo de manifestantes pacíficos comienzan una manifestación y el Estado resuelve no enviar la fuerza pública porque la manifestación se está desarrollando en paz, tranquilidad, sin entorpecer el tránsito en un sector que está autorizado. Y nada pasa. Ese sería el escenario hipotético ideal. No se requiere la fuerza pública porque los manifestantes son pacíficos y están cumpliendo las reglas que les fijaron para marchar. Entonces entramos al segundo escenario. Si el mismo grupo resuelve convocarse a una marcha no autorizada, aquí está el detalle que no es menor. Hay marchas autorizadas y marchas no autorizadas. Entonces, un grupo que se reúne en una marcha no autorizada no se sabe qué va a hacer, por dónde va a ir, qué va a afectar. Entonces el Estado inmediatamente tiene, por obligación legal, que prever que va a haber desorden, que se puede afectar a otras personas. Entonces envía a la policía para mantener el orden público y dispersar estas manifestaciones porque no están autorizadas. Es como cuando el papá no autoriza salir a su hijo en la noche, el hijo no puede salir en la noche. Y si sale, está afectando o provocando la autoridad del papá. Aquí es lo mismo. Si un grupo que no está autorizado a marchar sale a marchar, está provocando al Estado. Y el Estado tiene la obligación de evitar que eso ocurra. Una pausa cortita para que siga con la idea. Entonces la pregunta que viene ahora es, ¿por qué yo, en uso de mis facultades, tengo que pedirle al Estado, a la autoridad civil, el permiso para marchar? Si yo soy libre. Y ahí es donde está el detalle. Yo soy libre con respecto a mi persona, pero no soy libre con respecto a los espacios públicos que son de todas las personas y de todos los chilenos, y que el Estado tiene la libertad de preservar, mantenerlos para el que quiere protestar y para el que no quiere protestar. Esa es la gran diferencia. Exactamente. Entonces, cuando se está afectando el derecho de los otros ciudadanos, entonces el Estado tiene que preocuparse. Y por eso que el Estado, cuando otorga permiso, no se niegan autorizaciones porque sí. Cuando el Estado otorga permisos para marchar, normalmente se define un área. Ustedes pueden hacer la manifestación por aquí. Y así se está protegiendo al resto de los ciudadanos porque puedan circular por otras avenidas y calles, puedan seguir haciendo su actividad, y se restringe entonces el tránsito de las manifestaciones al sector que fue autorizado. ¿Cómo se controla? Poniendo a la policía.
Ahora, imaginemos un tercer escenario, y este sí que es hipotético, y que pareciera que muchos es lo que desearían. Imaginemos que es una marcha no autorizada, que está afectando a otras personas, a otros ciudadanos, sus derechos de circulación, y el Estado dice, para escuchar lo que muchos dicen, no voy a poner la policía a custodiar el orden público. Y el Estado se reste de mantener el orden público. La pregunta que cae de pelo grullo es, ¿quién responde en ese caso por el tránsito de esta manifestación no autorizada? ¿Quién responde por lo que va a ocurrir? Y si ocurre algo, con justa razón, los ciudadanos afectados pueden demandar al Estado por no haber concurrido con sus medios legales, constitucionales, que es la policía, a mantener el orden público. Sin ir más lejos, ayer se decía que los locatarios de Valparaíso, comerciantes de Valparaíso, están pensando entablar una demanda contra el Estado de Chile. ¿Por qué? Porque sienten que el Estado de Chile no los protegió en sus derechos como comerciantes y se permitió el saqueo, la destrucción, los incendios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Tienen razón los comerciantes? Sí, tienen razón. Sí, tienen razón. Entonces aquí entramos al dilema, que es el grave dilema. El otro día, conversando con unos conocidos, decía que una marcha que se dirigía al Congreso Nacional. Entonces el Estado de Chile dijo, bueno, que marchen hasta el Congreso Nacional, pero puso un límite, una barrera. Dijo, hasta aquí solamente se puede llegar, porque el riesgo que esta gente envalentonada, violenta, ingresar al Congreso Nacional y quemar el Congreso Nacional, por ejemplo, como ha ocurrido con otros establecimientos, otras edificaciones, efectivamente era una posibilidad riesgosa. Entonces el Estado dijo, bueno, que marchen, pero hasta una línea. Entonces cuando la gente provoca para romper ese cerco, cruzar más allá de donde se ha definido el límite, ¿qué hace la policía? ¿Cuál es la atribución que tiene la policía entonces ante esa circunstancia en que se está transgrediendo voluntariamente, con violencia, una regulación establecida para mantener el orden público? ¿Qué hace la policía? Si su deber es mantener el orden público. Entonces le tiran piedra. Ahora le han tirado balines con onda. Le han tirado bombas molotov. Los han atacado violentamente a los carabineros que están ahí para mantener el orden público. ¿Cuál es el espacio que tiene el carabinero entonces para evitar que esta horda continúe su marcha y ingrese violentamente y destruya, en este caso del ejemplo, el Congreso Nacional? ¿Hasta dónde el carabinero tiene que aceptar que le estén violentando su propia actividad de trabajo? A él, el Estado le dice, tiene que mantener el orden público. ¿Qué medios tiene para mantener el orden público? Agua, los bastones que usan personales, tiene gases lacrimógenos, tiene balines y finalmente tiene su arma de servicio. Y los carabineros los van usando proporcionalmente en la medida que se ve afectado el orden público. Pero ¿qué es lo que pasa en la práctica, Fernando? Después que han ocurrido los saqueos, los incendios, yo me imagino que si un carabinero le sobrepasado, ya lanzó el agua, lanzó el gas lacrimógeno, usó el bastón y siguen los saqueos, bueno, va a usar lo que el Estado le pone a su disposición, que es el fusil con estos balines. Que entre paréntesis ahora, circunstancialmente por un tiempo le dijeron que ya no los pueden usar, o sea, los sacaron de los medios que pueden usar. Pero entonces, si ya se han sobrepasado todos los medios con los cuales se puede dispersar el quebrantamiento del orden público, con elementos que los policías tienen a su disposición,
¿Qué le queda? Se están saqueando. Tiene que usar su fusil o carabina o escopeta de antidisturbios que tiene balines. Y si eventualmente un balín de eso le pega a un saqueador, ¿acaso el saqueador es una víctima del sistema? ¿Fue una violación a los derechos humanos del saqueador? ¿No será el mundo al revés? ¿Quién pensará el dueño del local que fue saqueado? ¿Él pensará que el carabinero se sobrepasó a tratar de evitar que continuaran con el saqueo de lo que le ha costado toda su vida cimentar y crear? Entonces aquí el mundo es al revés. El saqueador termina presentándose ante los medios de prensa, ante los organismos de derechos humanos, como una víctima. Fíjate, Fernando, que sacaron informaciones de que habían 200 y tantos afectados por balines de los carabineros en los ojos. Yo soy artillero, así que he practicado la puntería. Te puedo decir con certeza que tendría que ser demasiado buen tirador escogido para que le apuntara justo al ojo a una persona. Bueno, los acontecimientos han ido demostrando que de los 200 parece que son 12 nomás los afectados. Circunstancialmente, no quiere decir que un carabinero le apuntó al ojo y le pegó en el ojo. Te aseguro que si el carabinero le apunta al ojo, no le pega. Le pega en el pecho. No, imposible, por la ley de las probabilidades. O sea, si un carabinero disparó un balín que está dentro de los medios que el Estado puso a su disposición para evitar el desorden, mantener el orden social, el orden público, si usó su escopeta antidisturbio, disparó un balín y le pegó en un ojo a alguien, lo más probable es que ese golpe haya sido fortuito, producto de que esa persona estaba en una actitud amenazante, o estaba provocando o está haciendo un delito, estaba robando, probablemente. Pero en los medios pareciera que todos los que estaban ahí, que recibieron un perdigón, un balín, estaban, no sé, mirando. Ahora la señora o señorita Carol Cariola, que lo encuentro increíble, está tratando de que haya una ley, junto con su amiga Camila Vallejo, una ley, Fernando, para que se le otorgue una pensión vitalicia mínima de 1 millón de pesos a los manifestantes pacíficos que hayan recibido un perdigón, o sea, un balín en las manifestaciones. Yo me pregunto, ¿de qué mundo son estas señoritas? Yo me gustaría, Fernando, que ella, la señora Carol Cariola o la señorita y su amiga Camila Vallejo, ojalá algún día las vieran al lado de los carabineros, no en el lado de la manifestación, ojalá en el lado de los carabineros que tienen que mantener el orden público, porque ella es diputada, está dentro del aparato del Estado. Luego ella debiera estar del lado del Estado. Y me gustaría que estuviera entonces al lado de un carabinero o una carabinera que por ley se le exige, la ley que ellos mismos hacen, porque las leyes las emite el Congreso, la ley le exige a los carabineros mantener el orden público. Me gustaría que estas diputadas estuvieran manteniendo el orden público y estuviera ojalá al lado de un carabinero o una carabinera que está ahí cuando estas hordas incontrolables, violentas, transgrediendo la legalidad, están marchando con violencia, llevando destrucción, saltándose la ley, y entonces que ella misma le diga al carabinero que tiene al lado qué hace, en qué momento reacciona, o si se deja que lo golpeen, y ojalá ella estuviera amarrada al carabinero para que no se arranque, para que esté ahí con el carabinero o la carabinera soportando la presión que significa para estos servidores públicos
a los cuales yo les hago un homenaje desde este programa Revelando, porque pucha que hay que ser valiente, por un lado, y tener vocación de servicio para estar vestido de verde, tratando de contener el orden público en los días que estamos viviendo, porque no es fácil. Ellos tienen familia que los están esperando, tienen hijos, tienen jornadas agotadoras que pocos trabajadores en Chile creo que tienen, y sin embargo están ahí estoicamente manteniendo o tratando de mantener con los medios que el Estado pone a su disposición, mantener el orden público. Mantener el orden público significa también mucho más que la relación carabinero con la ciudadanía. El núcleo social se compone de gente que está protestando y de gente que quiere hacer su vida normal. ¿Qué porcentaje del país quiere hacer su vida normal y qué porcentaje, si nos analizamos por la cantidad de gente de las marchas y por la cantidad de gente de los instigadores, hay un 80% de este país que quiere vivir en paz y el Estado le debe asegurar la paz a esa gente, contra un 20% que están claramente creando problemas para desestabilizar el sistema por razones políticas, de ambiciones de poder y otras cosas. El que está al medio de esto, el jamón del sándwich, son las policías, porque también hablemos de nuestros policías de investigaciones, los PDI, que también han dejado los pies en la calle, con más de 5.000 detenciones, que después los jueces se los dejan libres porque no tienen pruebas, y de la casa se la han encontrado llena de cosas. Entonces está la persona que pide presencia de carabineros para que le custodie, le cuide su casa, la familia, le cuide su familia, le cuide el derecho a transitar, le cuide el derecho a la libertad, le cuide la propiedad privada, le cuide el negocio, y está el otro que se lo quiere destruir. Y entre medio de los dos está el carabinero. Si el carabinero se retira, como lo hemos visto en alguna parte, porque están sobrepasados por la muchedumbre, el carabinero no actúa. Y si el carabinero actúa contra los otros, entonces está violando los derechos humanos. Entonces, en este sándwich de los derechos humanos, hay al medio un jamón, en términos chilenos, que es el carabinero, que no tiene derechos humanos, porque tiene que cuidar los derechos de la persona que quiere paz. Pero no puede tocar al violentista. Pero a él sí lo pueden tocar. A él lo pueden insultar de un lado porque no lo protegió y del otro lado porque está protegiendo. ¿Y cuántos tenemos? Miles de ellos caídos y heridos. Y los medios sociales, especialmente la televisión, ¿cuántos de ellos ha mostrado en comparación al resto? Bueno, anteayer... Ese es el grave problema. Fernando, anteayer creo que fue una patrulla de carabineros que en Recoleta fue atacada realmente con una violencia increíble. O sea, los pobres carabineros estaban dentro de su auto y fueron atacados con todo tipo de... para destruir, ojalá matar a los carabineros. ¿Cuántos letreros hemos leído ahí que dicen muerte, etcétera, etcétera? Si los carabineros son servidores públicos, son trabajadores de Chile, viven igual que el resto de la gente, tienen su casa, su familia, su colegio, etcétera, etcétera, etcétera. No son gente extraterrestre. Lo único que se visten de verde porque el Estado, trabajan para el Estado para tratar de mantener el orden público. No son enemigos del pueblo, son parte del pueblo y lo único que hacen es contribuir a que el país siga viviendo en tranquilidad. Entonces, estos ataques arteros contra los carabineros son inaceptables. Debería salir la autoridad. El alcalde de Recoleta debería ser el primero que debe salir a condenar lo que está ocurriendo contra los carabineros en su comuna. Sin embargo, el alcalde de Recoleta, del Partido Comunista, el señor Jadue, en vez de salir a condenar esos hechos vandálicos contra esta patrulla criminal, hecho criminal, sale a decir de que había sido afectada a los derechos humanos en la comuna de Recoleta. ¿En qué país estamos, señor Jadue? Si eso es inaceptable. ¿Qué culpa tienen los carabineros de estar cumpliendo su obligación? En su comuna le fueron a mantener el orden público a su comuna. Y usted
le responde con esas palabras. El tema de los derechos humanos yo creo que merece un análisis mucho más profundo. Nadie está en desacuerdo que los derechos humanos existen y deben cuidarse a ultranza. Y debe ser así. Yo los felicito. Pero los organismos que tienen que aplicarlo, a mi juicio lo han aplicado en este momento en forma, no quiero decir errónea, en forma perversa. Porque el tema de los derechos humanos han paralizado a una fuerza pública que es el medio que tiene el Estado para darle a los ciudadanos la tranquilidad, y han paralizado al Estado. Entonces, finalmente, ¿están siendo parte de la solución o parte del problema? Exacto. Esa es la gran pregunta que yo todavía no la tengo para resolver. Bueno, nos tenemos que ir. Será hasta el próximo jueves. Hay mucho que hablar. Ojalá podamos traer un abogado constitucionalista que nos ayude a desarrollar mejor la idea. Solamente decir un mensajito final a aquellos jóvenes que no quieren hacer servicio militar y que fueron a llenar los cantones de reclutamiento para sacarse el servicio militar, perdieron la oportunidad de ser mejores chilenos, porque el servicio militar obligatorio hoy día, porque los colegios lo han abandonado, es la única institución donde nuevamente se le enseña amor a la patria, sacrificio y a ser un buen ciudadano. Así que todos esos que fueron con sus mamás y sus papás a pedir que lo sacaran del servicio militar obligatorio, no saben lo que se perdieron. Y lo peor, los chilenos debieran hacer todo el servicio militar obligatorio como era antes. Así seríamos mejores chilenos. Amigos, amigas, muy buenas tardes. Nos vemos, nos escuchamos el próximo jueves. Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes.